Enero de 2019, Rusia, asentamiento de Beryozovka en Khabarovsk. Un día de invierno común es interrumpido por el grito de un niño. Jugando cerca de las tuberías de calefacción, unas estudiantes se topan con un hallazgo aterrador, una mano humana que llevan unos perros callejeros. La policía que llegó al lugar peina los alrededores y encuentra en los contenedores de basura bolsas con restos humanos desmembrados. La víctima es Vasily Shliachtich, un conserje de 52 años que desapareció hace un par de días. Las pistas rápidamente llevan a la persona a quien le rentaba una habitación en los últimos días. Se trata de Sofía Chukova, una pensionada de 80 años conocida por sus vecinos por su mal carácter y apodada Soñka Sipataya. En su departamento encuentran rastros de sangre y un hacha. El arresto de una anciana que parecía común, aunque gruñona. Esta anciana es solo el comienzo de una historia impactante. Según la investigación, detrás de Chukova había un rastro sangriento de 15 años. Una serie de asesinatos cometidos con una frialdad glacial usando un hacha común. Las víctimas eran tanto adultos como un niño. Sus cuerpos fueron despiadadamente desmembrados y arrojados como basura. La imagen de una abuelita típica, una dulce viejita que hornea empanadas y teje calcetines para sus nietos, se hacía pedazos sin dejar rastro al enfrentarse con la realidad de este caso. ¿Cómo una tranquila jubilada de un suburbio de Khabarovsk se convirtió en un monstruo? ¿Por qué a ella, que vivía a la vista de todos, no pudieron identificarla ni encontrarla durante 15 años? Esta historia es un intento de asomarse al abismo que se esconde detrás de un rostro arrugado y una voz ronca. La vida de Soñka comenzó en 1939 en el lejano pueblo de Sviagina, en la región de Gorky, que ahora es la región de Nizhny Novgorod. Su infancia coincidió con la guerra y los duros años de la posguerra. El padre se fue al frente, la madre trabajaba en el campo. Solo cursó 2 años de escuela. Nunca aprendió bien a leer y escribir. Pero desde pequeña se acostumbró al trabajo físico pesado, al trabajo en el campo. Quizás fue ahí, en la dura vida del pueblo, donde se forjó su carácter y su gran fuerza física, que seguiría sorprendiendo a los vecinos incluso después de 60 y 70 años. No se sabe con certeza cómo ni cuándo llegó a Khabarovsk, al pueblo de Beryozovka, en las afueras de la ciudad. Aquí se casó y tuvo hijos varones. Dicen que varios de sus hijos murieron siendo bebés, otra tragedia más en la lista de desgracias de su vida. Trabajó toda su vida como obrera, sin rechazar el trabajo duro. Algunas fuentes mencionan que de joven trabajó en una granja de cerdos, tal vez en el área de Matanza o de Spiesse, una experiencia que más tarde podría haberle sido útil en un contexto completamente diferente y monstruoso. En 2005 Sofía quedó viuda. Y fue precisamente ese año el que marcó el inicio de su sangrienta crónica. Tal vez la muerte de su esposo rompió algo en su alma para siempre, o tal vez se fue la última persona que de alguna manera contenía a la bestia que dormía dentro de ella. Los vecinos del típico edificio de 5 pisos en el barrio del 40 aniversario de la Victoria la conocían como Doña Sonia, pero más a menudo, a sus espaldas, la llamaban Sonia la Ronca. Ese apodo se le pegó por su característica voz ronca y chirriante, consecuencia de una antigua operación de tiroides. A los agentes de policía se les avisó cuando ella desapareció. Ahí, ese callo es como si tuviera un poco de suciedad, resbalando. Alta, incluso en la vejez era una mujer imponente y fuerte, con manos toscas y poderosas. Los vecinos, con una mezcla de miedo y asombro, recordaban cómo durante las remodelaciones ella sola sacaba de su departamento los pesados radiadores de hierro fundido o cargaba sacos de papas al hombro. Pero no solo la recordaban por su fuerza. El carácter de la señora Sonia era difícil y conflictivo. Nunca se quedaba callada y podía soltar una sarta de groserías si algo no le parecía. Era conflictiva, malhumorada y a menudo estaba borracha. Yo nunca la recuerdo sobria, contó uno de los vecinos a los periodistas.
Todos los días tenía aliento a alcohol. Otro vecino recordaba cómo la veía en la tienda, comprando varias botellas de vodka con la pensión recién recibida, sin comprar nada para acompañar. Por cierto, las fuentes y materiales los dejaré en el Telegram de Strashno Strashnoti, el enlace a la publicación estará debajo del video. Así que si de repente quieren comprobar la veracidad de la historia o leer algo más al respecto, adelante. Los niños le tenían miedo de verdad. Y no solo los niños, los adultos también trataban de evitarla. Dicen que envenenaba a los gatos callejeros y más de una vez lanzaba terribles amenazas en medio de una pelea. 14 de diciembre de 2005, Berezovka. La nieve que cayó la noche anterior cubría las aceras con una capa crujiente y el aire mordía las mejillas y pellizcaba las puntas de los dedos. Las risas de dos niñas de 8 años, el sonido de la risa de Nastia Alexinko y su compañera de clase Valia rompía el silencio helado de la calle, como si fueran brillantes trozos de hielo tintineando. Las niñas iban saliendo de la escuela, saltando sobre los montones de nieve y charlando sin parar sobre el examen de matemáticas, sobre la nueva muñeca Olka de tercero y sobre los regalos que les traerá Ded Moroz. Su mundo era simple, comprensible y seguro. Casa, escuela, patio, juegos, secretos al oído y fe en los milagros. Nastia vivía con su abuela y su abuelo y el camino a su edificio le era familiar hasta el último bache en la acera. Se acercaron al edificio gris de 5 pisos, que parecía una fortaleza inexpugnable, donde Nastia vivía con su abuela y su abuelo. La entrada, una abertura oscura que se abría en la pared con una puerta metálica desgastada. «Bueno, me voy», dijo Nastia, calándose más el gorro. «Hasta mañana», dijo Valia, cambiando el peso de un pie al otro por el frío. «Tal vez te llame en la noche», preguntó Nastia. «Llámame». Siguieron susurrando un poco más y soltaron una risita por algo suyo, algo infantil. Nastia le hizo una señal con la mano a su amiga, respiró hondo el aire frío y jaló hacia sí la pesada puerta. Se abrió con un chirrido bajo y arrastrado y Nastia entró en la penumbra y en los olores de la vieja casa. Polvo, humedad y algo indefiniblemente rancio. Anochecía. Valia siguió a su amiga con la mirada y luego caminó por la calle hacia su casa. La puerta se cerraba lentamente a regañadientes. En ese momento, la niña vio con el rabillo del ojo una figura oscura que apareció de la nada. De la creciente penumbra apareció ella, la abuela Sonia, envuelta en un pañuelo oscuro y un abrigo sin forma. Caminaba con dificultad pero apresurada. Valia se estremeció. La abuela Sonia siempre le parecía un poco aterradora. Era algo sombría, gruñona, y hace unos días les amenazó con cortarles las manos y las cabezas porque hacían ruido en la entrada. La anciana se acercó a la entrada, atrapó hábilmente el borde de la puerta para que no se cerrara por completo y se deslizó adentro detrás de Nastia. La puerta se cerró lentamente con un suspiro final, separando a Valia, la calle, la nieve y todo el mundo familiar de lo que ahora sucedía allí adentro. Valia se estremeció y se fue a casa por la calle un poco más rápido de lo habitual. Nastia ya había subido al rellano de su segundo piso cuando de repente detrás de ella se oyó la voz chirriante y familiar de su vecina. «Nastia, espera un momento». La niña se detuvo de mala gana. A la abuela Sonia le tenía cierto recelo, ya que era poco amigable, a veces regañaba y de alguna manera le recordaba a una bruja de cuento. «Hola, abuela Sonia», dijo Nastia sin entusiasmo. La anciana se acercó más. La niña bajó la mirada, pensando que la vecina volvería a regañarla por su comportamiento ruidoso la última vez. Pero en vez de eso, la abuela Sonia sacó un dulce de chocolate de su bolsillo y se lo ofreció. «¿Por qué tan triste? ¿Tienes frío o qué?» «Toma, aquí tienes un dulce, está rico». Nastia la miró con desconfianza. ¿Un dulce? La abuela Sonia nunca daba nada porque sí, y definitivamente nunca había sido tan amable. El miedo a su habitual mal carácter luchaba con la curiosidad infantil y la ligera sensación de milagro previa al año nuevo. ¿Y si de repente la gruñona abuela hoy está de buen humor? Pues ¿qué esperas? Toma.
dijo la anciana con voz tranquila de nuevo al notar sus dudas. Tú venías a visitarme a veces cuando mi abuelo estaba vivo. Así es, pintábamos juntos, ¿recuerdas? ¿Por qué ya no vienes ahora? Me aburro estando solo. Nastia se turbó. Ella nunca había ido allí, pero la anciana hablaba con tanta seguridad como si fuera verdad. Se me pasó por la cabeza la idea de que tal vez estaba confundida, o tal vez lo soñó. Ella volvió a mirar su puerta a un lado. Yo no vine, murmuró Nastia en voz baja, dando un pequeño paso hacia su departamento. Sí viniste. Chukova hizo un gesto de desdén y en su voz ronca apareció una ligera insistencia serpentina. Ella dio un paso, bloqueando el camino directo hacia la puerta de al lado. Simplemente lo olvidé, pero bueno, ¿quieres un dulce? Ella le ofreció un caramelo envuelto. La mano de la anciana parecía grande, fuerte y algo malintencionada. Solo tengo que tomar el caramelo y correr junto a ella hacia mi casa. Gracias. La niña rápidamente extendió la mano hacia el caramelo, procurando no tocar la mano de la anciana. ¿Y si entras a mi casa un momento? Tomaremos té con dulces. Tengo de varios tipos y también galletas. Tengo que irme a casa, mi abuela me está esperando. No, me falta mucho. Vamos, vámonos. De repente la voz de Chukova se volvió más dura, con un tono metálico de orden. Una mano se posó sobre el hombro de la niña con una rapidez relámpago. El agarre resultó ser sorprendentemente fuerte. Los dedos se clavaron profundamente en la tela de la chamarra acolchada. Suéltame, me voy a mi casa. Nastia intentó zafarse. Tranquila, tranquila, gruñó la anciana, y su voz recuperó su habitual tono áspero y aterrador. Ya no había fingimiento en él, solo una fría ira. Con una mano abría la cerradura con la llave y con la otra agarró a la niña por el cuello de la camisa. Nastia sintió que literalmente la arrastraban hacia la puerta de al lado. Ella se asustó y quiso gritar, llamar a su abuela, pero la anciana, con una destreza y una fuerza inesperada para una persona mayor, empujó a la niña a su departamento. La puerta se cerró de golpe tras ellos, cortando cualquier vía de escape. No tengas miedo, pequeña, dijo con voz ronca la abuela Sonia. Ahora vamos a tomar un poco de té, vamos a tomar y luego te irás, disfrutando del calor en la casa. Le quitó el gorro a Nastia y empujó a la niña hacia la cocina. Nastia intentaba respirar con calma, pero el aire parecía denso, el miedo la paralizaba. No escuchó cuando la abuela Sonia tomó el hacha, ni cuando sus dedos nudosos, inusualmente fuertes para su edad, apretaron el mango. La niña no vio cómo la anciana se acercó. Silenciosa como una sombra, sus ojos brillaban con una determinación fría. De repente, una ola de ansiedad atravesó a Nastia, aguda como una aguja. Algo no estaba bien. Quiso voltearse, pero no le dio tiempo. El hacha ya cortaba el aire. El primer golpe cayó sobre la cabeza con un crujido sordo. El dolor estalló, cegador, insoportable. Nastia abrió la boca para gritar, pero el sonido se ahogó en la agonía. El mundo se tambaleó, se volvió borroso. El segundo golpe llegó de inmediato, implacable, con un sonido húmedo y repugnante. Nastia no tuvo tiempo de darse cuenta, no tuvo tiempo de pedir ayuda. Sus piernas se doblaron y cayó al suelo. Cuando Nastia no llegó a casa para el almuerzo, sus familiares se alarmaron. La niña simplemente desapareció. La policía comenzó la búsqueda. La amiga Valia contó que vio a Nastia entrar al edificio junto con Sofía Chukova. También habló de las amenazas anteriores de la anciana. La policía fue a ver a Chukova. Ella informó con calma que conocía bien a Nastia. Supuestamente, la niña incluso la visitaba cuando su esposo aún vivía. El día de la desaparición, según ella, realmente vio a Nastia en la escalera, pero unas amigas la llamaron y ella salió corriendo de nuevo a la calle. La mentira era obvia. Los familiares de Nastia sabían que ella nunca había estado en casa de Chukova. Pero no había pruebas directas. El abuelo de la niña estaba casi seguro de la culpabilidad de la vecina y casi se le iba a los golpes, pero no podía probar nada.
Sin embargo, el propio abuelo también estuvo entre los sospechosos al principio. La búsqueda continuaba, y a finales de diciembre la pesadilla tomó forma. Primero, una de las vecinas, mientras paseaba a su perro por la noche, vio debajo de los balcones, en la esquina de la casa, unos extraños trozos de carne fresca y manchas de sangre. Pensando que era veneno de los cazadores de perros, se llevó a los perros y avisó a la policía. Los patrulleros llegaron, pero solo encontraron manchas y huesos sin darles importancia. Y el 27 de diciembre otro habitante de Jabarovsk, al detenerse en el basurero de la zona de Berezovka, notó una bolsa negra cubierta de nieve. Pensando que había carne adentro, adecuada para su perro, se la llevó a casa. La puso junto a la estufa para que se descongelara. Al cabo de un rato miró dentro y retrocedió horrorizado. En la bolsa había partes del cuerpo de un menor. El hombre, conmocionado, llevó el terrible hallazgo a la policía. La identificación confirmó son los restos de Nastia. La ciudad quedó conmocionada por la crueldad del crimen. Pero ¿quién era el estrangulador? A pesar de las sospechas, en ese entonces no lograron dar con Chukova. La investigación llegó a un punto muerto. Pasaron 8 años. El horror de los días de diciembre de 2005 ya se había ido borrando poco a poco de la memoria de los habitantes de Berezovka. Y entonces una nueva desaparición. En marzo de 2013, la conocida de 77 años de Sofía Chukova, Anastasia Mijiva, vino a visitarla. Ella acababa de vender su departamento en Jabarovsk, recibió cerca de 3 millones de rublos y planeaba mudarse pronto a Moscú para vivir con su hija. Le pidió a Chukova quedarse un par de semanas para arreglar algunos asuntos. Durante varios días, Anastasia se comunicó con su hija y le informaba sobre sus planes. Y luego silencio. El teléfono guardaba silencio. La hija empezó a preocuparse. No era propio de su madre desaparecer así de repente. Le llamó a Chukova. Ella respondió de manera evasiva, diciendo que Anastasia de repente decidió irse y se fue. ¿A dónde? No lo dijo con claridad. La preocupación se convirtió en ansiedad y luego en pánico. La hija y la sobrina de Anastasia denunciaron su desaparición a la policía. Los investigadores volvieron a visitar a la abuela Sonia y una vez más escucharon una historia llena de contradicciones. Supuestamente, el 9 de marzo la invitada de repente hizo sus maletas y dijo que se iba a casa de unos parientes en Primori. Chukova, sorprendida y molesta, intentó detenerla, incluso le arrebató la bolsa con los documentos, pero aún así ella se fue. Sofía supuestamente vio por la ventana cómo Anastasia se subió a un misterioso auto negro y se fue. El relato despertó sospechas, más aún porque en el papel tapiz y el radiador del departamento de Chukova los agentes notaron manchas que parecían sangre. La anciana respondió. Discutieron antes de irse, y a Anastasia le empezó a sangrar la nariz por los nervios. Estaba moviendo las manos y salpicó todo. La hija de la desaparecida confirmó, no tienen ningún familiar en Primori. Más tarde, la cartera que traía la pensión a ambas mujeres contó que no creyó la historia del auto negro. Las ventanas del departamento de Chukova daban al patio, donde un automóvil no podía entrar. Los vecinos añadieron más detalles. Notaron que después de la desaparición de Anastasia, Chukova empezó a usar algunas de sus cosas. También la vieron sacar muebles del departamento y tirarlos a la basura. Y una de las vecinas notó una mancha borgoña sospechosa cerca de los contenedores de basura. Todos estos detalles despertaron sospechas. Las manchas de sangre en el departamento fueron enviadas a peritaje. Después de un tiempo se confirmó. Era la sangre de Anastasia Mijiva. Las sospechas hacia Chukova aumentaron considerablemente. Incluso fue detenida en noviembre de 2013 y la mantuvieron varios días. Pero no había pruebas serias. Sin una confirmación directa de la muerte, sin el cuerpo, el simple hecho de encontrar sangre no era suficiente para presentar cargos. El caso volvió a un punto muerto. Se inició la búsqueda de Mijieva, en esencia figuraba como desaparecida. Y Soñka, tras sobrevivir sin problemas a otro encuentro con las autoridades, siguió viviendo su vida habitual en el mismo departamento del segundo piso.
Nadie, excepto ella, sabía lo que había pasado detrás de su puerta en marzo de 2013 y dónde buscar los restos de la mujer que vino de visita y desapareció para siempre. Por segunda vez, de manera sorprendente, logró evitar el castigo. Pasaron casi 6 años antes de la siguiente víctima. La víctima fue Vasily Shliachtich, de 52 años, aunque algunas fuentes dicen que tenía 62 o incluso 57 años. El hombre llegó a Jabárovsk desde Ucrania, trabajaba como conserje en una empresa local de administración. Lo describían como una buena persona, pero notaban que era débil, le gustaba beber. A finales de enero de 2019, después de otra pelea por el alcohol, su pareja lo echó de la casa. Al quedarse sin techo, Vasily pidió quedarse a vivir con Shukova, a quien conocía. Ella aceptó por un precio de 10.000 rublos por la habitación y la comida. Después de vivir con ella solo unos días, el 28 de enero Shliachtich desapareció. En el trabajo, al principio no le dieron importancia a su ausencia y pensaron que volvió a beber, pero tampoco apareció al día siguiente. La noche del 28 al 29 de enero en Berezovka, en el departamento de Sofía Chukova, la dueña y el inquilino estuvieron bebiendo en la cocina desde la noche. Una tranquila conversación sobre esto y aquello se convirtió en una pelea por la deuda de Shliachtich. Vasily, con los ojos rojos por la bebida, respiraba con dificultad, desplomado en la silla. Su rostro tosco, cubierto de barba, brillaba de sudor. La anciana, con una bata desgastada, estaba sentada enfrente. Sus dedos huesudos jugueteaban nerviosamente con el borde del mantel raído. «Tú lo prometiste, Vasia». La voz de la anciana era ronca, con una furia metálica. 10.000 por la habitación y la comida. ¿Dónde está el dinero? Ni siquiera diste la mitad. Vasily soltó un gruñido, bebió de su vaso y se limpió la boca con la manga. «Vamos, viejo», murmuró él torciendo la cara. «Dije que te lo daré, así que te lo daré, pronto lo tendrás». «¿Pronto?», chilló Shukova. «No soy una casa de caridad para ti. Comes mi pan, bebes mi vodka y no quieres pagar. ¿Dónde está tu conciencia?» «Vete al diablo, vieja bruja, con tu conciencia», gritó Vasily, y su voz retumbó en la pequeña cocina. Golpeó la mesa con la palma de la mano, molesto, luego se sirvió más, pero no terminó de beber y su cabeza cayó pesadamente sobre sus brazos. Al minuto ya estaba roncando. La anciana guardó silencio, apretando los dientes con rabia, pero su mirada, tan afilada como una navaja, se clavó en el barrendero. Durante un rato se quedó sentada sin moverse, mirando al inquilino. Su rostro, arrugado y pálido, parecía tallado en piedra. Solo los ojos brillaban fríos y calculadores. Con cuidado se acercó al armario en la esquina de la cocina, donde bajo unos trapos guardaba un viejo hacha. El mango, desgastado por el tiempo, encajó en su mano. Vasily dormía, sin sospechar nada. Los ronquidos resonaban por el departamento, ahogando los pasos de la abuela Sonia. Se acercó por detrás, se detuvo y miró la nuca del conserje, su espalda ancha. La ira humana común se mezcló con algo oscuro, algo loco. Él se atrevió a insultarla, se atrevió a no pagarle, se atrevió a vivir. La anciana levantó el hacha. La luz de la lámpara brilló en la hoja. El primer golpe cayó en la nuca, el hacha se hundió en el hueso con un crujido sordo. Vasily rugió, su cuerpo se estremeció, sus ojos se abrieron de par en par por el dolor y el horror. «¡Hija de puta!», gritó él intentando levantarse de un salto. La sangre empezó a correr sobre la mesa, al suelo. Se agarró la cabeza. «¿Qué te pasa? ¿Qué haces, cabrón?». Shukova no respondió, su rostro estaba vacío como una máscara. Ella golpeó de nuevo, apuntando a la coronilla y luego otra vez. El grito de Vasily se detuvo, reemplazado por un ronco estertor. Él cayó al suelo tirando la silla. Sus manos se aferraban convulsivamente al aire. La sangre se extendía por el linóleo, un charco negro reflejando la luz. La anciana golpeaba una y otra vez. Cada golpe iba acompañado de un golpe sordo que hacía temblar las paredes. Esa noche fue inquietante para los vecinos de Chukova en el piso de abajo.
Alrededor de las 2, el silencio fue roto por fuertes y sordos golpes provenientes de arriba. El sonido era como si estuvieran cortando algo pesado a hachazos sobre el piso. Hasta el candelabro en el techo empezó a saltar, contó después el vecino. A través de los golpes, según su esposa, se escuchaban gemidos de hombre, luego otra serie de golpes aún más fuertes. Después siguió el silencio. Poco después, los vecinos escucharon que arriba estaban limpiando el piso. El esposo quería subir a llamarles la atención, pero su esposa lo convenció de no hacerlo. Si yo hubiera subido cuando ella estaba cortando al conserje en pedazos, podría haberme golpeado con el hacha también. Estaría tirado ahí ahora. Qué bueno que mi esposa no me dejó ir, lo decía después con estremecimiento. Por la mañana vieron cómo Chukova salió al patio con una bolsa grande y bien llena y se dirigió a los contenedores de basura. A la noche siguiente, el ruido se repitió. Durante mucho tiempo, como una hora, otra vez estuvieron cortando algo. El desenlace llegó el 30 de enero. Los niños que jugaban en el patio vieron una escena espantosa cerca de la tubería de calefacción. Unos perros callejeros arrastraban una mano humana. Llamaron a la policía. La inspección de los contenedores de basura cercanos y del área dejó en shock incluso a los agentes más experimentados. En las bolsas y los contenedores estaban repartidas partes del cuerpo de un hombre y órganos internos. Por las huellas dactilares identificaron rápidamente a la persona. Era el barrendero desaparecido, Vasily Shliashtich. Esta vez todas las piezas del rompecabezas se encajaron de inmediato. El desaparecido vivía con Chukova. Los vecinos escucharon sonidos horribles por la noche y ahora su cuerpo desmembrado fue encontrado cerca de la casa. Los investigadores fueron a ver a la abuela Sonia. El registro no dejó dudas. En el departamento se encontraron numerosas huellas de sangre de Shliashtich, incluso en la hoja, hachas y sierras. Al principio la anciana de 80 años intentó negarlo. ¿Ruido? Ah, eso era porque estaba cortando huesos para el borscht. ¿Sangre? Eso estaba ahí desde 2013 de una pariente de Mikiva. Pero las pruebas eran demasiado evidentes. El 31 de enero de 2019 arrestaron a Zhukov. Esta vez fue en serio y por mucho tiempo. La telaraña de maldad que tejió durante 15 años empezó a deshacerse. Al quedar bajo custodia y enfrentarse a pruebas irrefutables en el caso del conserje, Sofía Zhukova cambió de táctica. Confesó haberle quitado la vida a Vasily Shliashtich, pero presentó su propia versión: autodefensa y venganza. Supuestamente, la noche anterior el portero vino a verla, pero no solo, sino con un amigo. Le pidieron entrar a tomar té y luego ambos abusaron de ella. Uno la sujetaba mientras el otro abusaba de ella. Luego se turnaban. El amigo huyó y a Shliashtich, cuando intentaba echarlo, al final lo golpeó con un hacha. Esta versión sobre el abuso grupal la repetirá hasta el final de sus días, aunque la investigación nunca encontrará pruebas de ello. Pero quitarle la vida al conserje fue solo la punta del iceberg. Los investigadores, al estudiar la personalidad de Zhukova y las circunstancias del caso, no pudieron evitar recordar otros dos casos sin resolver en los que aparecía su nombre: la desaparición de una niña en 2005 y la de una amiga en 2013. Comenzó un trabajo minucioso de verificación de los antiguos materiales y de volver a interrogar a los testigos. En el departamento de Zhukova se realizó un registro minucioso utilizando métodos forenses modernos y el resultado no tardó en llegar. Debajo del linóleo y en otros lugares ocultos se encontraron micropartículas de sangre que habían sido limpiadas pero que aún se conservaban. La prueba de ADN confirmó las terribles sospechas. La sangre pertenecía a la desaparecida Anastasia Mikiva y a la pequeña Nastia de 8 años. Mientras tanto, la propia Zhukova, al encontrarse en el centro de detención, al parecer sintió que ya no tenía nada que perder. En la celda, donde estaba con otras 2 reclusas, la mujer mayor al principio intentó hacerse pasar por una víctima inocente de las circunstancias a la que querían culpar por la muerte del conserje. Pero pronto, ya sea por aburrimiento o por un extraño deseo de presumir, empezó a sincerarse.
Con detalles espeluznantes, les contó a sus compañeras de celda cómo se deshizo tanto del conserje como de la amiga de Mijeyeva. Pero lo más impactante fue su confesión de haberle quitado la vida a la pequeña Nastia. Ella contó cómo desmembró a la niña y arrojó los restos desde el balcón para que los perros se los llevaran. Las compañeras de celda, conmocionadas, informaron de inmediato lo que escucharon al investigador. Y pronto Soñka dio una confesión oficial sobre los 3 episodios. Ella no solo nos contó, sino que también nos mostró en experimentos de reconstrucción cómo cometió el crimen. La grabación de estos experimentos se convirtió en una de las pruebas clave de la acusación. En el video, la abuela Sonia, con un escalofriante aplomo y conocimiento del tema, demuestra en qué ángulo y cuántas veces hay que golpear con el hacha para separar una mano o una cabeza. 2 golpes para las manos, 3 para la cabeza del niño, explica ella con actitud profesional. Explica su sorprendente destreza para su edad de manera sencilla. Crecí en el pueblo, desde los 7 años sola, partía leña tanto con el hacha como con el hacha de partir, así que me entrené. Al describir cómo le quitó la vida a su amiga, de repente pronuncia con emoción unas palabras que hielan la sangre. En mi cabeza las palabras retumbaban como pégale, pégale, pégale. ¿Y quién le dijo eso? ¿Había alguien más en el departamento?, pregunta el investigador. No había nadie. Eso sonaba en mi cabeza, responde Soñka Cipataya. La verdad, incluso en estas confesiones había inconsistencias. Por ejemplo, ella afirmaba que no le cortó la cabeza a la niña en pedazos, mientras que los fragmentos encontrados decían lo contrario. A la pregunta de si intentó ocultar la identidad de la víctima respondía, me daba igual. Tenía una sensación como si no fuera yo quien lo hacía, y luego cuando volví en mí, solo después de 3 días pensaba, Dios mío, ¿por qué hice esto? Mientras se llevaba a cabo la investigación, el caso se llenó de terribles rumores. Decían que la señora Sonia era caníbal, que comía partes de los cuerpos de sus víctimas, las guardaba en el refrigerador e incluso invitaba a los vecinos a comer gelatina de carne y empanadas hechas con carne humana. Escribieron que al ser detenida era tan fuerte que derribó a 5 policías. El comité de investigación desmintió oficialmente estos rumores. Ella no se comió a nadie ni tenía intención de hacerlo. Difícilmente habría podido enfrentarse a 5 agentes del orden al mismo tiempo. Todo esto es cosa de fantasía. Sin embargo, la realidad era más aterradora que cualquier invención. La evaluación psiquiátrica y psicológica declaró a Sofía Shukova completamente cuerda. Los expertos concluyeron que ella privaba de la vida de manera consciente, entendiendo la naturaleza real y el peligro social de sus acciones. Según la investigación, las razones para los asesinatos cada vez eran motivos insignificantes, lo que correspondía a su carácter impulsivo y agresivo. Después del crimen, ella descuartizaba los cuerpos con sangre fría, los empacaba en bolsas metódicamente y en varias salidas los repartía por los alrededores, arrojándolos en contenedores de basura o simplemente dejándolos en la calle. El proceso judicial contra Sofía Shukova, de 80 años, comenzó en 2020 y de inmediato atrajo la atención. En la primera audiencia, la acusada dio una sorpresa. Se retractó completamente de sus confesiones anteriores sobre haberle quitado la vida a la niña y a su amiga. Solo admitió su culpa en el asesinato del conserje Shliakti, insistiendo en la versión de que fue por abuso. Según ella, todas las demás confesiones fueron hechas bajo una presión psicológica extrema por parte de la investigación. Ella declaró que la amenazaron con arrestar a sus hijos. Le dijeron, ¿ves estas esposas y a tu hijo, a tu Serioshka lo quieres? Pues lo vamos a poner estas esposas y lo vamos a encerrar de por vida. Y acepté, pero solo por mis 2 hijos para que no les hicieran nada. El comportamiento de Shukova en la sala del tribunal sorprendió a los presentes. Ni una pizca de arrepentimiento ni compasión por los familiares de las víctimas. Ella se comportó de manera insolente y desafiante. A menudo interrumpía a los testigos y a las víctimas gritando «no mientas» y hacía comentarios sarcásticos.
A la pareja civil del conserje fallecido que estaba testificando le ordenaba en voz alta que se callara. Durante los relatos emotivos de la madre de Nastia, que fue asesinada, o de la esposa de Shliaitich sobre sus seres queridos, la señora Sonia no ocultaba su sonrisa y a veces incluso se reía en voz alta, cubriéndose la boca con la mano. Parecía que el dolor ajeno solo le divertía. El proceso seguía su curso. La fiscalía presentó las pruebas reunidas, los resultados de las pruebas de ADN, los testimonios de decenas de testigos, vecinos, la amiga de la niña asesinada, el cartero y las compañeras de celda. También se mostraron grabaciones en video de las reconstrucciones de los hechos, donde Chukova describía y mostraba detalladamente sus crímenes. La defensa intentó poner en duda las pruebas de los dos primeros episodios, insistiendo en la falta de pruebas de culpabilidad y en la presión ejercida sobre la acusada. El caso tuvo una gran repercusión no solo en Rusia, sino también en el extranjero. Los tabloides británicos y estadounidenses la apodaron Russian Granny Reaper, la abuela rusa destripadora. La asesina serial más anciana del mundo, ese título no oficial quedó firmemente asociado a ella. Incluso dentro de las paredes del centro de detención, Chukova no perdía la compostura ni su peculiar y macabro sentido del humor. Uno de los empleados del centro de detención le contó a los periodistas: decían los guardias que cuando la llevabas a comer chasqueaba los dientes cerca de tu oído y susurraba: ¿me tienes miedo, chico? Cuidado, no sea que te coma. Este episodio habla elocuentemente de su carácter, inquebrantable, cínico y aterrador hasta el final. Pero Sofía Chukova no vivió para ver la conclusión del proceso judicial. A finales de diciembre de 2020, en pleno auge de la pandemia, ella se enfermó de coronavirus. La hospitalizaron en el Hospital Municipal número 10 bajo custodia. El 29 de diciembre de 2020, el corazón de la asesina serial más anciana del mundo dejó de latir. Murió por complicaciones causadas por una infección de coronavirus. La sentencia condenatoria nunca se dictó. Sin embargo, el caso sí tuvo un cierre legal. El 19 de enero de 2021, el Tribunal Regional de Khabarovsk emitió una resolución. Tras revisar todos los materiales del caso, los testimonios y las pruebas, el tribunal llegó a la conclusión de que Chukova era culpable de los 3 episodios de privación de la vida, incluyendo la privación de la vida de una menor que se encontraba en estado de indefensión. En los incisos A y B de la parte 2 del artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa, se estableció que fue ella quien, utilizando un hacha, asestó múltiples golpes a las víctimas, lo que provocó su muerte. Pero dado que la acusada falleció y sus familiares, parientes e hijos no se opusieron a la terminación del caso por una causa no rehabilitadora, es decir, no insistieron en la continuación del proceso para la posible rehabilitación de la madre, el caso penal fue cerrado debido al fallecimiento de la acusada. Formalmente no hay sentencia. De hecho, la culpabilidad fue establecida por el tribunal. ¿Qué quedó después de Sofía Chukova? El recuerdo del horror que durante muchos años se escondía en el tranquilo asentamiento de Berezovka, detrás de la puerta de un departamento común. El dolor que no sana y la pena de las familias que perdieron a sus seres queridos. La fama impactante de la abuela destripadora que dio la vuelta al mundo. Sus hijos, según la información disponible, prefirieron distanciarse al máximo del terrible legado de su madre. Solo uno de ellos estuvo presente en la audiencia final del tribunal. Y como un extraño, casi absurdo postdata a esta historia. En febrero de 2025, más de 4 años después de la muerte de Chukova, su nombre volvió a aparecer, esta vez en la base de datos de los alguaciles judiciales. A la difunta abuela Sonia se le emitió una orden judicial para cobrar una deuda por servicios públicos por un monto de 96 rublos con 51 kopecks. La máquina burocrática que tritura destinos no estaba al tanto de que su deudora ya había comparecido ante un tribunal muy diferente hace mucho tiempo.
Ahora intentaré recrear su retrato psicológico, aunque no sea exacto y se base en información pública y en un análisis a distancia, pero aún así lo haré. Sofía Zhukova, conocida como la abuela destripadora, representa un caso único y espeluznante. Una mujer de 80 años que cometió al menos 3 asesinatos brutales con desmembramiento de los cuerpos. A simple vista parecía una pensionada común, aunque en realidad era extremadamente peligrosa, agresiva y una persona profundamente perturbada. En su perfil psicológico hay varios rasgos clave. En primer lugar, la agresión y un carácter explosivo. Los vecinos la describían como una mujer malintencionada y conflictiva, que no dudaba en lanzar amenazas, incluso a los niños. Esto se combinaba con una fuerza física y resistencia sorprendentes para su edad. Podía cargar objetos pesados, sacar radiadores de hierro fundido, desmembrar cuerpos y repartirlos en los contenedores, todo ella sola. La adicción al alcohol jugaba un papel importante. Prácticamente todos los vecinos mencionaban que rara vez estaba sobria. La embriaguez constante podía reducir el autocontrol y adormecer cualquier resto de empatía, intensificando los impulsos patológicos. Sin embargo, sus acciones no eran impulsivas, sino frías y calculadas. Los crímenes se cometían con un mínimo de emociones, seguidos por el desmembramiento de los cuerpos, la limpieza de rastros y la destrucción de pruebas. Esto indica que no estamos ante una persona simplemente impulsiva, sino ante alguien que posee la capacidad de planear y autocontrolarse cuando es necesario. Zhukova demostraba una clara hostilidad hacia las personas y un distanciamiento general de la sociedad. Sus pérdidas en la vida, la muerte de su esposo, de varios hijos y una infancia difícil después de la guerra pudieron contribuir a la acumulación de ira interna y hostilidad hacia el mundo que la rodeaba. Ella vivía aislada de los demás, era una solitaria que daba miedo, los vecinos y los niños le temían, nadie tenía una relación cercana con ella. Esto aumentaba su tendencia a la violencia y reducía sus inhibiciones sociales. En su comportamiento también se observan signos de rasgos psicopáticos. Era despiadada y fría, absolutamente no sentía compasión por las víctimas. En el tribunal se comportaba de manera desafiante, se burlaba de las víctimas, interrumpía a los testigos y hacía comentarios maliciosos. En la celda presumía de sus crímenes. Tenía una tendencia a manipular. La versión sobre la agresión grupal, inventada después de la detención, es un intento de justificar sus acciones y hacerse pasar por víctima. Además, su autopresentación demoníaca, por ejemplo, las palabras a los guardias «mira» o «te como» lo confirman. Merecen especial atención sus declaraciones en las que aparecen elementos de disociación. En una de sus confesiones ella dice: «En mi cabeza sonaba «pégale», y luego agrega que parecía que no era ella quien lo hacía». Estos episodios pueden indicar fragmentos de un estado disociativo o fenómenos psicóticos parciales, cuando la frontera entre uno mismo y la acción se vuelve difusa. Pero aún así, la evaluación psiquiátrica la declaró completamente cuerda. Ella entendía lo que hacía y podía controlar su comportamiento. Si hablamos de posibles diagnósticos, Zhukova probablemente tenía un trastorno de la personalidad del tipo antisocial, es decir, psicopatía, en la que se observa falta de empatía, tendencia a la violencia, manipulación y desprecio por las normas. La embriaguez constante completaba el cuadro del deterioro de la personalidad por el alcohol, agravando sus rasgos. Los episodios de escuchar voces y la desconexión de la realidad permiten suponer un trastorno esquizotípico o disociativo, pero la psicosis en el sentido legal no está confirmada. Así, Zhukova es una combinación sumamente rara de educación rural, maldad, soledad, alcoholismo y una personalidad patológica. Ella no estaba loca, era fría, peligrosa, calculadora y por eso aún más aterradora. Y si quieren obtener un análisis entretenido de su personalidad, lo más probable es que deje el enlace a la publicación sobre esto debajo del video. La historia de Sofía Zhukova es un recordatorio aterrador de que el mal puede llevar la máscara más común,
La máscara de una vecina pensionada gruñona, pero por lo demás común y corriente. Su camino desde una infancia difícil en el campo hasta convertirse en una fría asesina serial que usaba un hacha sigue siendo en gran parte un misterio. ¿Por qué se ignoraron las señales de alerta, sus amenazas, su comportamiento extraño y la desaparición de personas relacionadas con ella? ¿Se le pudo haber detenido antes? ¿O tal vez hubo en realidad más víctimas y empezó a quitar vidas mucho antes? Chukova murió y se llevó consigo las respuestas definitivas a estas preguntas. Solo quedó una imagen extraña. Soñka Sipataya, la abuela destripadora, la asesina serial más vieja que podría responder a las preguntas sobre las razones de su crueldad inhumana con una sonrisa espeluznante. Una historia que por mucho tiempo seguirá recordándonos los abismos que pueden esconderse en el alma humana, incluso bajo el manto de la vejez. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? Escriban en los comentarios, den like o dislike y vean otros videos en el canal. Se publican aunque no siempre reciban notificaciones.